Este grupo está conformado por Andrea Hernández, Lady Campos y Nicole Flores. Nosotras pertenecemos al grupo B1 de Física 3 y en este video lo que vamos a explicar es la radiación del cuerpo negro. Para dar inicio a este tema quisiera responder la siguiente pregunta: ¿qué es un cuerpo negro? Este es un cuerpo opaco y no reflectante que a una temperatura ambiente es un cuerpo negro, como su nombre lo indica, ya que la mayor parte de energía que irradia es infrarroja. Esto quiere decir que es de mayor longitud de onda que la luz visible y por ende no es percibida por el ojo humano, ya que el espectro visible está entre 380 y 780 nanómetros. Ahora bien, la radiación del cuerpo negro se puede identificar como la radiación electromagnética térmica que se encuentra dentro o alrededor de un cuerpo en equilibrio termodinámico, o también puede ser emitida por un cuerpo negro. Es importante mencionar que tiene un espectro y una intensidad específica que depende de la temperatura del cuerpo. También podemos describir que por muchos objetos ordinarios se puede aproximar la radiación del cuerpo negro. Esto se debe a la radiación térmica emitida espontáneamente por estos cuerpos. Es interesante mencionar que aunque los planetas y las estrellas no están en equilibrio térmico con sus alrededores, la radiación del cuerpo negro se usa como primera aproximación de la energía que estos emiten. Por otro lado, los agujeros negros son cuerpos negros casi perfectos, ya que estos absorben toda la energía que cae sobre ellos. Bueno, en la imagen que vemos a continuación son los espectros de emisión de algunos de los elementos. Como sabemos, cada tipo de elemento emite un espectro característico con colores específicos para cada tipo de átomo. Resulta que a finales del siglo XIX los científicos luchaban por comprender este tipo de espectros, ya que en ese entonces no se había establecido una relación entre la longitud de onda y la energía. De dicha relación hablaremos más adelante. Resulta que en estos espectros de emisión de los átomos se muestra cómo ellos solo emiten energía en ciertas cantidades discretas, lo que quiere decir que estaba cuantizada, y esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que es la base para la comprensión de estos fenómenos. Por otro lado, tenemos que la radiación del cuerpo negro tiene una frecuencia continua y característica que depende de la temperatura. Esta va desde los ultravioleta, luz visible y el infrarrojo. Para completar acerca de la radiación del cuerpo negro, pues vamos a ver un poquito de las propiedades de la superficie de un cuerpo. Resulta que, como sabemos, sobre el cuerpo incide constantemente una energía radiante que puede ser interna como externa. Em, la externa puede ser provocada por objetos que rodean a nuestro cuerpo, a ese cuerpo, y como sabemos, la superficie del cuerpo negro, en ese caso, toda la energía incidente desde el exterior va a ser absorbida y toda la energía incidente interna va a ser emitida. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, debido a que nuestro cuerpo está en equilibrio térmico, al incidir una energía sobre este, aumentará pues su temperatura. Eso obliga al cuerpo a emitir radiación. Esta radiación que emite no va a ser la misma radiación que pues incidió, o sea, no es la reflejada, sino que es una nueva radiación provocada por los átomos del cuerpo. Y esto, si nuestro cuerpo está en equilibrio térmico con su entorno, la cantidad de energía que éste absorba va a ser igual a la cantidad de energía que éste pues emita. Bueno, como sabemos, el espectro continuo es resultado del fenómeno de la radiación del cuerpo negro. Este tipo de espectro se obtiene a partir de un cuerpo caliente y brillante, como puede ser el bombillo o el sol. Nosotros tenemos que el espectro tiene su pues, punto máximo, que sería este, a temperaturas altas donde su frecuencia pues es también alta. También tenemos que a temperatura ambiente la mayor parte de la energía emitida va a estar en el infrarrojo, y si aumentamos la temperatura va a emitir luz visible, y pues ya cuando el cuerpo pues está en un tono como puede decirlo blanco, está emitiendo radiación ultravioleta. Y también a partir de estas curvas podemos observar que cuanto más alta es la temperatura, más radiación se emite, y
También tenemos que el pico se desplaza hacia longitudes de onda más cortas. A partir de ello, los físicos a finales del siglo XIX encontraron una relación entre la temperatura del cuerpo negro y la distribución de longitudes de onda emitidas. Esta relación viene dada por la ley de Wien, que hablaremos más adelante, y que establece que al incrementar la intensidad de los picos se van a longitudes de ondas más cortas. También por otro lado, al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de radiación para todas las longitudes de onda. La potencia total emitida va a aumentar al aumentar la temperatura. Esto lo podemos relacionar mediante la ley de Stefan Wolfman. Un ejemplo pequeño de radiación del cuerpo negro es al calentar un material metálico, en este caso pues una cuchara, y o como se observa aquí en las imágenes, esto primero van a emitir una luz roja, luego se verá un color más anaranjado y luego al seguir aumentando la temperatura se verá amarilla. También va a llegar a un punto en el que al aumentar ya demasiado la temperatura, estos van a tomar un tono blanco. Bueno, resulta que las ecuaciones que mencioné anteriormente, la de Wien y la de Stefan Wolfram, se dedujeron experimentalmente y basándose en los principios de la termodinámica clásica. Y estos no dan una explicación adecuada a las curvas de radiación del cuerpo negro. Por ende, en 1900, Max Planck denominó que los electrones que conformaban el cuerpo negro eran osciladores armónicos simples. Él predijo cómo se produciría la radiación del cuerpo negro a partir de estas oscilaciones. Importante que él decía era que la energía debía estar cuantizada, siendo la energía proporcional a la frecuencia de oscilación. Este hecho de la cuantización logró predecir las curvas de la radiación del cuerpo negro y la teoría de Planck plantea que los sólidos que se someten a calentamiento emiten radiación electromagnética. Más adelante, los científicos John Williams y Cyril James en 1905 plantearon la teoría de Rayleigh y James. Estos intentaron explicar las curvas de la radiación del cuerpo negro, pero solamente teniendo en cuenta que los electrones pues eran osciladores armónicos, pero no tenían en cuenta que la energía iba a ser cuantizada. Esto dio un problema llamado la catástrofe ultravioleta, que se debía a que, bueno, ellos lograron explicar adecuadamente cuando eran longitudes de onda largas, pero cuando eran longitudes de ondas cortas, lo que sucedía era que se iba a un pico hacia el infinito, que era la catástrofe ultravioleta. Por ende, no les quedó más remedio que admitir que toda la energía debía estar cuantizada para lograr predecir correctamente este fenómeno. Bueno, para empezar es importante mencionar que toda la materia normal emite radiación electromagnética cuando tiene una temperatura por encima del cero absoluto. La radiación representa una conversión de la energía interna de un cuerpo en energía electromagnética y por lo tanto se llama radiación térmica. Es un proceso espontáneo de distribución radioactiva de la entropía. Esto también todo lo que es materia se absorbe en radiación electromagnética, pero en cierto grado. Un objeto absorbe toda la radiación que cae sobre él en todas las longitudes de ondas. A esto se le llama cuerpo negro. Cuando un cuerpo negro está a temperatura uniforme, su emisión tiene una distribución de frecuencia que depende de su temperatura y su emisión se llama radiación de cuerpo negro. El concepto del cuerpo negro es como una idealización, ya que los cuerpos negros perfectos no existen en la naturaleza. Sin embargo, el grafito y el negro de carbón son una buena aproximación de un material negro. Experimentalmente, pues hablando, la radiación del cuerpo negro se puede establecer mejor como la radiación de equilibrio estable en una cavidad de un cuerpo rígido con una temperatura uniforme y que es totalmente opaca y solo es reflexivo. Por ejemplo, podemos imaginarnos una caja cerrada que sea de grafito a una temperatura constante y con un pequeño orificio al lado. Esto produce una buena aproximación de la radiación ideal del cuerpo negro que emana de la abertura.
cuerpo negro no hay radiación reflejada, por lo que la luminosidad espectral se debe enteramente a la emisión. Además, un cuerpo negro es un emisor difuso. Esto quiere decir que su emisor es independiente de la dirección. Lo que quiere decir es que la radiación del cuerpo negro puede verse como la radiación de un cuerpo negro en equilibrio térmico. Cuando el cuerpo negro es la absorción obvia, la cantidad de luz absorbida es toda la luz que llega a la superficie, para un cuerpo negro mucho más grande que la longitud de onda. La energía de la luz absorbida en cualquier longitud de onda por unidad de tiempo es estrictamente proporcional a la curva del cuerpo negro. Esto significa que la curva del cuerpo negro es la cantidad de energía luminosa emitida por el cuerpo negro, lo que justifica pues su nombre. Esta es una condición para la aplicabilidad de la ley de la radiación térmica de Kirchhoff. La curva del cuerpo negro es característica de la luz térmica, que depende solo de la temperatura de las paredes de la cavidad, siempre que las paredes de la cavidad sean completamente opacas y no muy reflexivo, y que la cavidad esté en equilibrio pues termodinámico. Los objetos reales nunca se comportan como cuerpos negros ideales, y en cambio la radiación emitida a una frecuencia dada es una fracción de lo que sería la emisión ideal. La emisibilidad de un material especifica que también un cuerpo real irradia energía en comparación con un cuerpo negro. Esta emisividad depende de factores como la temperatura, el ángulo de emisión y la longitud de onda. Sin embargo, es típico que en ingeniería se suponga que la emisividad espectral y la capacidad de absorción de una superficie no dependen de la longitud de onda, por lo que la emisividad es constante. Y eso se conoce como la suposición del cuerpo gris. Con superficies no negras, las desviaciones del comportamiento ideal del cuerpo están emitidas por la estructura de la superficie, como la rugosidad o la composición química. En una base, por longitud de onda, los objetos reales en estados de equilibrio dinámico local siguen la ley de Kirchhoff, que es la que había mencionado anteriormente, que es la emisividad es igual a la capacidad de absorción, de modo que un objeto pues no absorbe luz incidente, sino que también emitirá menos radiación de un cuerpo negro ideal. La absorción incompleta puede deberse a que parte de la luz incidente se transmite a través del cuerpo o que parte se refleje en la superficie del cuerpo. En astronomía, los objetos como lo son las estrellas considerados como cuerpos negros, aunque esta es a menudo una mala aproximación. La radiación cósmica de fondo de microondas exhibe un espectro de cuerpo negro casi perfecto. La radiación de Hawking es la hipotética radiación del cuerpo negro emitida por los agujeros negros, a una temperatura que pues depende de la masa, la carga y el giro del agujero. Si esta predicción es correcta, los agujeros negros se reducirán gradualmente y se evaporarán con el tiempo a medida que pierdan masa por emisión de fotones y otras partículas. Las ecuaciones usadas para relacionar la radiación del cuerpo negro son ley de Planck de la radiación del cuerpo negro, ley de desplazamiento de Wien y ley de Stefan Boltzmann. Primera ley, la ley de Planck de la radiación del cuerpo negro. Esta ley establece la siguiente ecuación que aparece. Entonces, lo que queremos hallar es la luminosidad espectral, que la observamos como B sub V en función de la temperatura. Ahora bien, H es la constante de Planck, que la observamos dos veces en esta ecuación, que tiene un valor de 6,55 por 10 a la menos 34. Esto está en unidades de joules por segundo. C es la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. K es la constante de Boltzmann, que tiene como unidades de joules sobre Kelvin. Esto tiene un valor de 1,380,649 por 10 a la menos 23. B es la frecuencia de la radiación electromagnética, que tiene como unidades Hertz. Entonces, esto quiere decir que la frecuencia de una onda electromagnética es definida como el número de veces que cambia el sentido del campo en la unidad de tiempo en un punto dado. T, pues, es la temperatura absoluta del cuerpo, que está dado en unidades en Kelvin. Segunda ley,
Ley de desplazamiento de Wien. Esta ley muestra cómo el espectro de radiación del cuerpo negro a cualquier temperatura se relaciona con el espectro a cualquier otra temperatura, indicándonos que podemos calcular la forma del espectro a cualquier otra temperatura conociendo la forma del espectro a una temperatura específica. Esta ley nos muestra la siguiente ecuación. Esto nos indica que la longitud de onda en la cual la intensidad por unidad de longitud de onda de la radiación producida por un cuerpo negro es máxima, donde es una función que depende solo de la temperatura. Y B es la constante de desplazamiento de Wien, que es igual a 0,0028976 metros por Kelvin. La intensidad máxima para la ley de Planck, que está en función de la frecuencia, pues ahora se puede observar de esta manera, como se muestra en la ecuación, que está dada en la unidad de Hertz sobre Kelvin. Tercera ley, ley de Stefan-Boltzmann. Esta ley nos muestra la siguiente ecuación que aparece en pantalla, que nos indica que la potencia, es decir, la letra J en esta ecuación, emitida por unidad de área de la superficie de un cuerpo negro, es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Bueno, cosmología. Aquí la radiación de fondo de microondas cósmica observada hoy es la radiación de cuerpo negro más perfecta que pues se ha observado en la naturaleza y está con una temperatura de 2,7 Kelvin. Es como una instantánea de la radiación en el momento del desacoplamiento entre la materia y la radiación del universo primitivo. Antes de ese momento, la mayor parte de la materia en el universo estaba en forma pues como de plasma ionizado en el equilibrio térmico, aunque no termodinámico pues completo, pero sí con radiación. Y según Condepudi y Prigogine, a temperaturas muy altas, por encima de 10 a la 10 Kelvin, a esas temperaturas existían en el universo muy temprano. Bueno, este movimiento térmico separa lo que son los protones y los neutrones, a pesar de las fuerzas nucleares que pues son muy fuertes. Y los pares de electrón-positrón aparecen y pues van desapareciendo. Y pues igual esto está en equilibrio térmico con radiación electromagnética. Estas partículas hacen parte del espectro de cuerpo negro, además de la radiación electromagnética. Y esto es lo que encontramos en cosmología respecto al cuerpo negro. Bueno, resulta que el color de un objeto caliente es un indicador de la distribución de longitud de onda, donde, por ejemplo, los colores más azulados corresponden a un valor medio de la longitud de onda y por tanto pues van a tener una mayor temperatura. Por otro lado, los colores rojos indican una mayor radiación hacia longitudes de onda más largas y por ende una menor temperatura. Un ejemplo sería el sol. Pues el sol, como lo vemos, es de color amarillo y pues este pues nos va a servir como referencia para comparaciones. Por ejemplo, si vemos una estrella pues de color rojo, vamos a decir que esta va a ser más fría que el sol. Por otro lado, si vemos una estrella de color azul, podemos decir que esta va a ser más caliente que el sol. Por eso, una de las aplicaciones de este fenómeno se utiliza para determinar la edad de las estrellas y también la masa, dependiendo de la coloración y la distribución de su longitud. Efecto Doppler. El efecto Doppler relativista provoca un cambio en la frecuencia F de la luz que es emitida por la fuente, que se está moviendo en relación con el observador, de modo que se observa que la onda tiene una frecuencia F'. Entonces, B en esta ecuación es la velocidad de la fuente en el cuadro de descanso del observador. Θ es el ángulo entre el vector velocidad y la dirección de la fuente del observador. Y C es la velocidad de la luz. Por medio de la ley de Planck podemos relacionar proporcionalmente la temperatura de un cuerpo negro con la frecuencia de la luz, sustituyendo la temperatura por la frecuencia. Aquí nos indican esta ecuación que cuando B es mayor que 0 indica que se está alejando la fuente y cuando es menor que 0 indica que se está acercando la fuente.
Ejercicio. Utilizando los valores medios de longitudes de onda indicados, calcule la temperatura superficial de cada objeto suponiendo que se trata de un cuerpo negro perfecto. A. Una estrella con longitud de onda media de 572 nanómetros. B. El quemador de una cocina eléctrica con longitud de onda media de 4,43 por 10 a la menos 6 metros. Y C. Un tímpano con longitud de onda media de 13,21 por 10 a la menos 6 metros. Gracias a la ley de Wien se relaciona la longitud de onda del pico, es decir, la longitud de onda máxima y la temperatura, que tenemos esta ecuación. Asimismo, se puede relacionar con el valor medio de la longitud de onda por debajo y por encima del cual se radia la mitad de potencia, que es esta otra ecuación, que exactamente esta es la que usaremos en este ejercicio. Iniciamos con la estrella, donde tenemos una longitud media de 572 nanómetros y esto lo tenemos que pasar en unidades internacionales, que da un valor de 572 por 10 a la menos 9 metros. Ahora en nuestra ecuación tenemos que despejar la temperatura. Y nos da la siguiente ecuación. Allí reemplazamos la longitud de onda que habíamos encontrado. Y nos da un valor de 7180 Kelvin. Para el punto B, el quemador de cocina, tenemos una longitud de onda media de 4,43 por 10 a la menos 6 metros. Y este valor también lo reemplazamos en la ecuación que despejamos la temperatura. Obteniendo una temperatura de 927 Kelvin. Para el punto C tenemos una longitud de onda media de 13,21 por 10 a la menos 6 metros, donde este valor también lo reemplazamos en la ecuación de la temperatura. Obteniendo un valor de 310,9 Kelvin, pero esto lo pasamos a grados Celsius. Al pasar de Kelvin a grados Celsius tenemos un valor de 37,75 grados Celsius. Ahora las conclusiones que podemos dar es que al observar el punto C, el del tímpano, la persona tiene fiebre ya que la temperatura corporal es de 37, está por encima de este valor. También observamos que como la radiación puede servir como termómetro, ya que los termómetros que usan en esta práctica suelen medir puntos de la curva del cuerpo negro, es decir que los termómetros de los oídos que miden la radiación infrarroja son más rápidos que los termómetros orales. Por otro lado, sabemos que el Sol es un cuerpo negro a 5800 Kelvin, teniendo una longitud media de 780 nanómetros, acercándose a la frontera del infrarrojo, mientras que la del punto A, con una longitud media de 572 nanómetros, da una temperatura mucho más caliente que la del Sol y está dentro del espectro visible. Ejemplo, si a un cuerpo negro se le aumenta la temperatura 5 veces más, ¿qué ocurrirá con su densidad de energía radiada y qué ocurrirá según la ley de Wien? Con la ley de Stefan Boltzmann tenemos la siguiente ecuación. De esta ecuación vemos que esto es una constante. Si nos indican una temperatura 1 igual a X, aquí reemplazamos la temperatura por la letra X. Ahora si tenemos una temperatura 2, que es 5 veces la inicial, entonces tenemos
que al reemplazar la ecuación, la temperatura sería 5 veces X. Obtenemos un valor de 625 por la densidad inicial. Según la ley de Stefan-Boltzmann, la densidad de energía del cuerpo negro aumentará 625 veces más que la inicial. Para explicar mejor esta ley, tenemos un cuerpo negro que transmite ondas electromagnéticas de cierta energía. En el segundo caso tenemos un cuerpo negro que por el mismo agujero ahora transmite 625 veces más energía en julios por cada metro cuadrado por segundo. En la segunda parte de este problema tenemos que responderlo según la ley de Wien. Según esta ley tenemos la siguiente ecuación. Solamente al ver la ecuación vemos que al aumentar la temperatura disminuye la longitud de onda de la luz más emitida. Para explicar mejor lo anterior dicho, hacemos una gráfica de densidad de energía versus longitud de onda. Y aquí observamos que siempre la temperatura 1 va a tener una menor longitud de onda que la temperatura 2. Por otro lado tenemos una gráfica mejor explicada sobre densidad versus longitud de onda.